el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la permanente va a plantear algunos temas en el marco de la agenda política. Particularmente nos importa uno que tiene que ver con la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en nuestro país. Como ustedes saben, esta ley llevó un proceso muy largo con familiares de las personas desaparecidas. Antes tuvimos que reformar la Constitución para tener el mandato expreso del Congreso de la Unión para hacer una ley única para todo el país. Esta es una ley nacional que ya acaba de entrar en vigor el día de ayer. Es una ley que tiene que constituir fiscalías especializadas en esta materia, particularmente inscritas en la Comisión Nacional de Búsqueda. La ley tiene dos ejes fundamentales, la búsqueda y la investigación, y obviamente, como es una ley de naturaleza penal, también la sanción, que tienen que fincarse a quienes perpetran este tipo de crímenes en el país. Estamos armonizando dos tratados internacionales, pero sobre todo estamos atendiendo el reclamo de miles y miles y miles de familiares de personas desaparecidas que están buscando a sus hijas, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos por todo el país. Por desgracia tenemos 11 años padeciendo este problema gravísimo en México de manera sistematizada. No es que tengas un receso, sino que el análisis que nos ha llevado a fundamentar esta ley tiene que ver con la forma como México ha emprendido algunas acciones, particularmente en la persecución de los delitos inscritos en el narcotráfico. Por eso es claramente evidenciado a partir del sexenio Calderón que este tipo de crímenes están afectando al país. Aunado a una falta de definición clara y precisa de las directrices que tienen que llevarse en la investigación de este tipo penal que tiene características específicas, y sobre todo dar una respuesta cuando hay señalamientos de que la desaparición forzada que es perpetrada por agentes del Estado efectivamente llegue a una investigación pronta, imparcial y expedita. Lo que hemos visto en el país a partir de las experiencias que tienen las familias de personas desaparecidas es que es exactamente lo contrario. Como se trata de una desaparición perpetrada por agentes del Estado, entonces son los propios agentes del Estado los que han puesto dificultades para que este tipo de delitos se puedan llevar a una investigación y sobre todo se encuentren a las personas que han desaparecido. Este proceso de constitución de la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con las comisiones estatales de búsqueda, articuladas de manera coordinada, estas 32 entes de búsqueda que define la ley, tienen que estar a más tardar conformadas el 16 de abril. Tenemos que emprender también ya desde el Senado de la República la convocatoria para que a más tardar también en abril tengamos constituido el Consejo Ciudadano que se tiene que constituir para que acompañe a la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Quiénes deben estar en este consejo? Pues tienen que ser una parte inscrita de familiares de personas desaparecidas que los propios colectivos, las propias organizaciones van a nombrar, van a proponer. Otro tiene que ser con especialistas en la materia y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Es importante señalar que uno de los retos más importantes para que este sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas tenga pleno éxito es que el presidente de la República tiene que nombrar al comisionado nacional que tiene que encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda. En ese sentido nos parece importante en esta conferencia, y lo vamos a decir en tribuna, es necesario que el presidente de la República escuche
escuche realmente a las familias de personas desaparecidas para que quien quede al frente de la Comisión Nacional como comisionado realmente las represente, realmente dé certidumbre y confianza a su nombramiento y pueda encabezar los retos que tiene, que no son fáciles. Necesitamos destacar que esta es una ley trascendental, es una ley muy importante, reconocida a nivel internacional, avalada por Naciones Unidas. Han felicitado al Congreso de la Unión por haber llevado a cabo todos los procesos de discusión y finalmente de conclusión de un proceso legislativo que es ejemplar en el Congreso de la Unión, donde hicimos en base a un parlamento abierto, pero sobre todo escuchando y estando trabajando día con día, renglón por renglón, párrafo por párrafo, palabra por palabra, de lo que hoy es esta ley, precisamente con las familias de personas desaparecidas. En ese sentido, no dudamos en destacar que esta ley es un ejemplo de lo que tiene que ser el trabajo legislativo en nuestro país, que por cierto no lo vemos en otros procesos. Ahora necesitamos constituir este Sistema Nacional de Búsqueda, que tiene que estar constituido a más tardar el 15 de mayo de este año, que tiene que estar integrado por las instituciones que se especifican en la ley, pero de manera relevante quiero destacar que en el marco de este sistema se encuentran definidas, establecidas herramientas importantes que van a tener que constituirse de manera clara, insisto, en la transparencia y en la certidumbre, pero también en la característica de profesionalización que se requieren cada una de estas herramientas para constituir, en primer lugar, el Banco Nacional de Datos Forenses. Necesitamos constituir un solo Banco Nacional de Datos Forenses que integre toda la información que se encuentra dispersa, mal armada en algunas partes, no debidamente constituida, conformada de manera docta y científica en muchísimos lugares del país, que hoy tienen que estar en el marco de esta directriz, de esta herramienta que es fundamental, que es un eje trascendental para la búsqueda de las personas que han desaparecido y para poder encontrar también que los restos que se encuentran en las fosas clandestinas, por desgracia que cada vez aparecen más fosas clandestinas, pues tengamos condiciones de ponerle nombre y apellido a esas personas que fallecieron de manera clara a partir de crímenes que se han cometido contra ellas, porque esa es la característica de las fosas clandestinas. Pero también se van a abrir todas las fosas comunes de todos los panteones del país, todas las fosas comunes del país, de todos los municipios, de todos los panteones municipales, de tal manera que no quede absolutamente ningún resto sin que se pueda dirimir en este proceso de investigación científica de quienes se trata y podamos encontrar nombre y apellido a cada una de ellas. Este proceso de esta herramienta es muy importante. Ya ustedes recordarán que la Cámara de Diputados etiquetó parte de la encomienda que tuvimos de las familias de personas desaparecidas, era que no entrara en vigor esta ley si no tenía presupuesto. De tal manera que es importante destacar que la Cámara de Diputados a finales del periodo pasado justo tomó las previsiones presupuestales para empezar a darle forma al funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las 32 comisiones estatales de búsqueda que van a recibir un financiamiento desde la Comisión Nacional. No se les van a dar a los gobernadores ni a los congresos locales, sino que parte del reclamo de las familias era que esta etiquetación para el funcionamiento de las comisiones estatales realmente funcionara para el cometido que se define en la ley, y sobre todo la confianza de que ese presupuesto no se va a utilizar para otro asunto que no es el que llevó a su etiquetación. También el funcionamiento de los bancos, es importante destacar que el banco que integre los nombres de todas las personas desaparecidas, si bien tiene un avance importante en el ámbito de la PGR, es necesario integrar una sola información nacional
de las personas desaparecidas. En fin, nos parece que todos estos mecanismos que tienen que estar constituidos prácticamente, nos preocupa, se van a dar ya en el contexto de la campaña electoral, y el llamado, y con esto termino, el llamado que hacemos desde esta tribuna es que en el caso de la implementación de la Ley General sobre desaparición forzada y cometida por particulares, que tiene en su objeto de su creación la búsqueda, investigación y sanción de estos graves delitos, no se politice, no se partidice, quede fuera del contexto de las campañas electorales, y llamamos al gobierno de Peña Nieto a que garantice de manera clara y de manera precisa, de manera transparente, siempre respetando la ley, el texto de la ley, conforme, y todas las instituciones que tienen que empezar a funcionar a partir de la entrada en vigor de esta ley, y que se necesita, no se partidice, no se politice, se garantice darle una respuesta contundente al reclamo de las miles de familias de personas desaparecidas que hoy nos exigen que esta ley ya empiece a funcionar. Apenas empieza, no es que con la entrada en vigor de la ley hayamos terminado el proceso, al contrario, hoy apenas empieza la ruta que nos lleve al país a dar respuesta a los reclamos de estas familias que no encuentran paz, no encuentran tranquilidad, porque siguen buscando hasta debajo de las piedras a sus hijas y a sus hijos. De tal manera que es importante que el gobierno de Peña Nieto entienda que esta ley no se debe politizar, no se debe partidizar, y por lo tanto tiene bajo su responsabilidad la encomienda de su aplicación irrestricta, siempre respetando cada uno de los términos de la ley y cumpliendo cada uno de los transitorios de la misma. Gracias, senadora. Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Hola, buenos días. Buenos días. Preguntarte sobre este reconocimiento que están haciendo organismos internacionales en torno a esta puesta en vigor de esta ley, pero también, bueno, también hay una crítica de que mientras avanzó en este nuevo arco jurídico, pues tenemos lo de la Ley de Seguridad Interior, ¿no?, que vendría también a violentar un poco estos derechos de sobre todo de las personas desaparecidas. Se responsabiliza de varios de estos a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y preguntarte también cómo le van a hacer para articular a los estados, porque vemos que realmente no hay estadísticas en torno a desaparecidos, ya sea de manera forzada o que salieron de sus casas y ya no regresaron, para que haya datos fidedignos, porque pareciera que van a empezar a recoger de aquí y de allá para integrar este banco de datos. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que, por desgracia, el mapa que tenemos de la desaparición forzada abarca a todas las clases sociales. Pero también hay policías, por cierto, también hay soldados. Conocemos de alrededor de más de 300 soldados desaparecidos que siguen buscando también las Fuerzas Armadas. Es decir, tenemos un desastre en el país. Y cuando se trata de una desaparición cometida por particulares, pues puedes entender que está fuera del contexto de la gobernanza del país, lo cual, si lo analizamos, es realmente grave. Cuando se trata de desaparición forzada, pues ubicas que cuando menos puede haber aquiescencia de parte del Estado que perpetra este tipo de crímenes, aunque no directamente los pueda hacer. O en el caso concreto de cuando son los propios agentes del Estado quienes los perpetran. El desastre que tenemos en el país y que se evidencia en las preocupaciones vertidas y sustentadas ya de manera en la exposición de motivos, que no tiene desperdicio de esta ley, se establece una preocupación del desastre que tenemos en el país y de las violaciones graves a los derechos humanos que tenemos en el país. Ese es lo que está de fondo. De tal manera que, a propósito de tu pregunta, no entendemos la verdad si vemos que esta estrategia de tener a las Fuerzas Armadas en una situación de un gran deterioro, ahí entendemos perfectamente bien el discurso del general Cienfuegos,
haciendo lo que no deben hacer, haciendo cosas para las que no están preparados y adiestrados, pero que también son de alguna manera victimarios, porque hay señalamientos de que ellos están involucrados en desaparición forzada, pero también, por desgracia, también tenemos datos de que han sido víctimas. Eso te refleja que tenemos un desastre en el país, y seguir insistiendo que las Fuerzas Armadas realicen tareas de policías, pues es un error. Es seguir insistiendo en la implementación de una estrategia que ha fracasado. Eso es lo que está atrás de la Ley de Seguridad Interior. Por cierto, ese es otro de los temas importantes que tenemos que hablar en esta conferencia. Es decir, la Ley de Seguridad Interior que se pretende entre en vigor, que hoy va a entrar a un proceso de inconstitucionalidad a partir de las diversas acciones de inconstitucionalidad que se están preparando, entre ellas la de la Cámara de Diputados, la del Senado de la República, pero también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando menos. Porque parte del problema que tenemos, del desorden, de las violencias, del desastre que tenemos en el país en materia de seguridad, y que se expresa en todo este tipo de violencias que tenemos a lo largo y ancho del país, en donde son víctimas funcionarios públicos. Bueno, el PRD, por desgracia, tiene que informar permanentemente de que cada día nos amanecemos viendo si no hay algún otro compañero asesinado en alguna parte del país. Pero no solamente el PRD. Por desgracia hay muchos del PRD, pero también hay de otros partidos, pero también hay ciudadanos comunes y corrientes. Es decir, tenemos un desastre, de tal manera que en vez de atender el problema para resolver el problema, la respuesta de una ley de seguridad interior dándole tareas de policías a las Fuerzas Armadas, pues es un error. Y quererlo estatuir en una ley, pues es simplemente absurdo, no lo entendemos. Si ya ha fracasado, sabemos que no funciona, ¿por qué se insiste en seguir la misma estrategia sabiendo que no funciona? Nosotros tenemos una tesis, pues hay una situación electoral detrás de esta definición de esta ley. De tal manera que seguimos insistiendo en que esta ley de desaparición forzada que acaba de entrar en vigor no se politice, como sí se hizo con el tema de seguridad interior. Sí, buen día. Solo para agregar que en la sesión de la Comisión Permanente del día de hoy estaremos abordando varios puntos, centralmente acordando la comparecencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos para la próxima semana, que seguramente tendrá mucho que abonar en este tema de derechos humanos relacionado con la situación de violencia e inseguridad generalizada que hay en nuestro país. Y estaremos abordando también en sus diferentes aspectos el avance en la relación bilateral comercial entre Estados Unidos y México, particularmente el TLC, y como grupo parlamentario haremos eco, entre otros aspectos, de el necesario llamado al Congreso de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes y al Senado estadounidense, para que no ceda ante las presiones y pretensión del presidente Trump de relacionar un tema que es humanitario, que no deja de lado la naturaleza migrante de la nación americana, el presidente Trump, cuando quiere relacionar el tema de los Dreamers, del DACA, con que le apruebe el Congreso el techo presupuestal para construir el muro. Nosotros estaremos haciendo un llamado, un exhorto, y lo hacemos al Congreso estadounidense para que no ceda ante esas presiones, y desde luego complementarlo con una postura que tenemos de que no permitiremos que empresas mexicanas, o les haremos el llamado también, o en su caso propondremos algunas sanciones o lo que proceda para que ninguna empresa mexicana participe en esta intentona en caso de que sea aprobada la construcción del muro en la frontera norte de nuestro país. Son de los temas que estaremos abordando, entre otros más, y es importante que lo conozcan. Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás.
Diputado, vamos para preguntarle el tema de seguridad en el TLC, porque, bueno, me acuerdo que con Foxy antes pues se habían firmado algunos acuerdos precisamente para darle seguridad a la frontera, tanto a los migrantes que cruzan como a los que vienen de regreso. ¿Qué hay con esto? Y también el énfasis parece que no existe en el tráfico ilegal de armas, porque por un lado pues están exigiendo que aquí se ponga o se radique la criminalidad, y por el otro pues están armando precisamente a estos grupos delincuenciales. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes al respecto? Y también de este diálogo que estaban solicitando con Navarrete Prida, ahora titular de la Segov, ¿tiene la capacidad y los elementos suficientes como para que se dialoguen sobre este tema con él? Bueno, respecto al primer aspecto, desde luego que nosotros hemos sido unos críticos permanentes de los acuerdos bilaterales que hay en términos de seguridad entre Estados Unidos y México, particularmente por la relación desequilibrada que hay, porque Estados Unidos quiere que garanticemos la seguridad, que seamos su policía del sur de Centroamérica, y ellos en reciprocidad no ceden ante una realidad como la que señala, que es el consumo de drogas y el tráfico de armas hacia el sur y particularmente hacia nuestro país. En este caso, cuando abordemos el tema, vamos a refrendar nuestra postura de no al muro. Y ese es el llamado que estaremos haciendo también al Congreso estadounidense para que se centre en una posición humanitaria de derechos humanos y que atienda el origen histórico de la nación estadounidense. Son una nación de migrantes como es la humanidad y como lo somos todos en este mundo. Entonces estaremos centrándonos en eso. Respecto a lo segundo, sí estamos solicitando en la Comisión Especial de Seguimiento a Procesos Electorales, entre otros, el encuentro con el secretario de Gobernación, recientemente nombrado, y esto obedece pues a una relación necesaria. Ya veremos si las horas que lleva conociendo los temas de seguridad interior son suficientes para tomar algunas medidas, y eso lo veremos en la entrevista, pero también estamos solicitando, como se les ha informado, la reunión con el Consejo General del INE, con los consejeros del INE, relacionadas con diferentes aspectos del proceso electoral que son de importancia, que es el uso de recursos ilícitos, tanto públicos como de otra procedencia, y que se ha venido comprobando en procesos electorales anteriores, el tema de la utilización de las tarjetas, que tiene que ver con una resolución también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estaremos abordando con ellos. Hemos solicitado comunicación también una reunión con la PGR y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. No quisiera adelantar qué objetivos vamos a cumplir, simplemente esperamos que todos, y particularmente el señor Navarrete Prida, haya tenido ya tiempo para estudiar los temas de seguridad interior, y en su momento les estaremos informando. Voy a contestar lo de las armas. A ver, aquí estamos frente a tres cuestiones muy claras. En primer lugar, Estados Unidos tiene serios problemas por la venta libre de todo tipo de armas. No voy a entrar a analizar el contexto legal en el que está fundado, que es un problema que no ha podido atender, ¿sí? Y que lo vemos siempre cuando hay algún hecho terrible que involucra a personas menores de edad, escuelas, colegios, etcétera, donde se evidencian que son poseedores de todo tipo de armas. Dos, México tiene una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, en donde, por desgracia, la gran mayoría de las armadoras, de los expendios de armas, de todo tipo de armas que se venden de manera abierta, pública y con toda libertad, están justamente en la frontera con México. Eso no es gratuito, porque su principal cliente de esos expendios de armas estadounidenses es México. Y la entrada de ese tipo de armas, que desde la Constitución están prohibidas porque son del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entran de manera ilegal a México.
tenemos un grave problema desde hace muchos años por esa situación. Hay una doble moral de Estados Unidos hacia México, sí. Yo espero que en la reunión bilateral con parlamentarios estadounidenses este sea uno de los temas fundamentales que se trata porque están afectando a México. Y 3, bueno, pues ya la parte interna. ¿Cómo explicas que entren de manera ilegal todas esas armas? Que las encontramos incluso ya en quienes perpetran delincuencia común. De tal manera que no es un tema sencillo ni fácil, es preocupante y me parece que tiene que estar en la agenda de la relación bilateral con México, pero sobre todo resolver el problema interno. ¿Cómo es que entran? ¿Cómo es que entran? México pasa droga de manera ilegal, pero de Estados Unidos entran armamento de manera ilegal. Ese es un grave problema. Senadora, pareciera un acuerdo, entra la droga sin que nadie la vea y las armas igual. Bueno, vemos una gran corrupción. En todo caso son acuerdos totalmente ilegales, porque si no, ¿cómo explicas que lo puedan hacer y que lo sigan haciendo? Pero a México sí le afecta, porque la entrada de este tipo de armas, insisto, México es un cliente importantísimo en este marco de ilegalidad, porque la gran mayoría de las armadoras se encuentran en la frontera con México. No en lo largo y ancho de Estados Unidos, están en la frontera de México porque México es un cliente importante y eso lo vemos todos los días, por desgracia, en las calles. Insisto, también de primo delincuentes, delincuencia común. La siguiente pregunta es de Atlante Muñoz, de Canal 11. Gracias, buenos días. Tomando en cuenta esta coyuntura política que estamos viviendo el día de ayer, José Antonio Meade hace este llamado para concretar lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. En este sentido, ¿qué opinión les merece este llamado? ¿Se va a concretar? ¿Qué va a pasar en el Congreso, en ambas cámaras? Tomando en cuenta que también ya viene pues el próximo periodo ordinario de sesiones, si lo van a concretar estas leyes secundarias. Y también en el caso de diputados, lo del Auditor Superior de la Federación, ¿en qué ha quedado? ¿Qué va a pasar con el respecto, por favor? A ver, muy breve. Nos quieren hacer la maldad y la travesura que hicieron con la Ley de Seguridad Interior. Nos han visto la cara, no nomás a la oposición, que estamos en el Congreso, sino también a las organizaciones, sobre todo aglutinadas por una fiscalía que sirva y vamos por más. Donde hay organizaciones, intelectuales, académicos, especialistas, ONGs, todas unidas, diversas y plurales, en estos dos grandes movimientos que le han pedido al Congreso de la Unión modifique el transitorio 16º de la reforma constitucional que establece pase automático para quien ocupe la Procuraduría General de la República a ser fiscal general de la República durante los siguientes 9 años. Quieren hacer exactamente lo mismo que hicieron con la Ley de Seguridad Interior. No solamente no tienen intenciones de modificar ese transitorio, como ya observamos, tampoco tienen ninguna intención de revisar el 102 apartado A de la Constitución y por supuesto el PRI y sus aliados en el próximo periodo ordinario de sesiones van a seguir la fórmula que utilizaron con la Ley de Seguridad Interior. Tienen mayoría absoluta, van a imponernos una ley, como ya ha sido anunciado por el senador Gamboa y ratificado como una propuesta de su campaña por parte de Meade, y eso va a ser el tema del PRI y sus aliados ahora. Mayoría simple, nos imponen una ley orgánica de la Fiscalía General de la República a modo, y claro, de allí, no habiendo cambiado la Constitución, el nombramiento del Procurador General de la República para que a su vez, en cuanto nos impongan esa ley y se publique, entonces se dé la transición para que quien hoy ocupe la PGR sea a su vez fiscal general de la República. Es gravísimo lo que pretenden hacer. Está claramente, en la próxima elección seguramente habrá una recomposición de las fuerzas y por lo tanto la configuración del Congreso de la Unión en Cámara de Diputados y en el Senado será totalmente distinto. Su candidato va en tercer lugar y va para abajo, de tal manera que hoy están utilizando esta mayoría simple que tienen para imponernos este proceso que a todas luces es ilegal, ilegítimo y maniobrero. Defenderlo, senadora.
Respecto a lo que planteabas en la segunda parte, que está relacionado, la propuesta del candidato Mitt es o por ignorancia o está mintiendo por ganancia o posicionamiento electoral, y me voy a explicar. El sistema corrupto y corruptor del PRI tiene atorado no solamente el tema del auditor, también atoró, como ustedes saben, por vía del fiscal carnal, el nombramiento del procurador, y ahora está en un encargado de despacho. Pues está relacionado, sí está relacionado, porque son 2 columnas de las 7 columnas fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el talón o uno de los talones de Aquiles del sistema priista, del gobierno priista. Ellos lo están trabando. Pretenden acusar a la oposición de que no hay nombramiento cuando las reglas de la política y las reglas legislativas dicen que la mayoría tiene la mayor responsabilidad de que avance o no avance la agenda legislativa, y la mayoría la tiene el PRI y sus aliados. Luego, entonces, el posicionamiento y el llamado del señor Mitt es un acto electorero de desesperación, y yo diría, ya que está haciendo el llamado a temas que dice desconocer, de por qué no se nombra estas piezas importantes del Sistema Nacional Anticorrupción, nosotros le hacemos el llamado también para que haga un alto en su pre-campaña y le explique al país por qué no alcanzó a prever la crisis económica en la que estamos, el alza de precios en la canasta básica, en la gasolina, que son temas que él sí tiene la información suficiente para explicarle a la nación. Me parece, decía, es un tema en el que está mintiendo o está utilizando la demagogia electoral el candidato Mitt. Tenemos una última pregunta de Ivonne Reyes, de Efecto TV. Gracias, buenos días. Entonces, ¿ustedes no van a hacer eco a este llamado de José Antonio Mitt? Esto por un lado. Y por respecto al muro, hay una propuesta también de un diputado del PRI, en el sentido de que se veta a las empresas, precisamente a las empresas que apoyarían la construcción del muro. En este sentido, yo les preguntaría si la apoyarían o ustedes presentarían una propuesta por separado. No, bueno, nosotros estamos en contra del muro. Estamos en contra y vamos a ir a todos los ámbitos internacionales y seguir insistiendo que eso que pretende Trump es una verdadera afrenta a la soberanía nacional, es una muestra de un autoritarismo y de una forma totalmente equivocada de un presidente de una nación vecina de México, y que además no está resolviendo el grave problema. Me parece que Estados Unidos tiene su propia crisis. Hay ahorita cuestionamientos muy graves a un año del gobierno de Trump, y por supuesto parte de esa crisis tiene que ver con la exigencia de millones de personas que están hoy exigiendo sean consideradas para reconocerle todos sus derechos en Estados Unidos. Yo creo que México no debe tener lugar a dudas, y nosotros por supuesto no debemos tener ninguna duda, y eso va a ser uno de los temas fundamentales de la política internacional que debe caracterizar la próxima contienda electoral, donde de manera clara, precisa, contundente, México de ninguna manera acepte la construcción y cierre totalmente las fronteras de México con Estados Unidos. Este muro de la ignominia simplemente no tiene razón de ser, y por supuesto nos vamos a oponer terminantemente desde todos los espacios a nivel internacional también contra esta pretensión.